Hoy vamos a preparar pizza. Los ingredientes para la masa son medio litro de agua, 1 kilo de harina 4.0, levadura en polvo, 13 gramos, sal, una cucharadita y una cucharada de aceite de oliva. Los ingredientes para la salsa son una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de ají molido, perejil fresco cantidad necesaria, 500 gramos de puré de tomate, 3 dientes de ajo, una cucharadita de sal, una cucharada sopera de aceite de oliva y una cucharadita de pimentón. Los ingredientes que vamos a utilizar para el armado de las pizzas son rúcula fresca, aceite de oliva, aceitunas negras, aceitunas verdes y orégano cantidad necesaria, un tomate, medio morrón rojo, 2 huevos, 1 kilo de mozzarella, 150 gramos de panceta ahumada, 150 gramos de jamón cocido y 150 gramos de jamón crudo. Antes de comenzar, te agradecería que si estás viendo este video y no estás suscrito al canal, que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que hacemos es poner a leudar la levadura en una taza con un poco de agua y una cucharadita de azúcar. Ahora vamos a preparar la masa de nuestras prepizzas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a echar la harina en un bol y vamos a colocarle la cucharadita de sal. Lo mezclamos un poco. Ahora, a nuestra levadura le vamos a echar la cucharada de aceite de oliva. Y después vamos a echar nuestra levadura a la harina. Y mezclamos un poco. Y mientras vamos mezclando, vamos echándole de a poquito agua, sin que se nos pase la masa, para si no queda muy blanda y queda consistente. Ya la masa está tomando consistencia, así que ahora la vamos a amasar en la mesa. Una vez que la masa ya tomó firmeza, podemos observar con los dedos al tocarla que vuelve. La ponemos dentro de un bol y la tapamos con un repasador húmedo. Para la salsa vamos a cortar el ajo y el perejil. En una sartén con aceite caliente vamos a incorporar el ajo y lo vamos a sofreír. Una vez que el ajo tomó color, incorporamos el tomate. Una vez que la salsa ya tomó temperatura, condimentamos. Mezclamos. Por último, le echamos una cucharadita y media de azúcar para sacarle un poco la acidez. Mezclamos. Y tapamos y dejamos cocinar entre 15 y 20 minutos. Pasado 4 horas, ya la masa tomó el doble de su volumen. Ahora vamos a enharinar un poco y vamos a tirar la masa sobre la mesa. Vamos a cortarla a la mitad y después la vamos a cortar de vuelta a la mitad. Hacemos un bollo.
Con una lapicera ponemos la masa y empezamos a estirar de adentro hacia afuera. Ahora vamos a echar el tuco. Vamos a estirar la masa. Ahora la vamos a llevar a un horno precalentado de 15 a 20 minutos. Ya las prepizzas están listas. Ahora vamos a armar las 3 variedades. Para la pizza de jamón crudo y rúcula, lo primero que se hace es poner el queso a derretir en el horno y de una vez derretido se le agarra y se le echa la rúcula y el jamón crudo. Ya las pizzas están listas, ahora a comer.